Después de haber realizado toda la instalación de la máquina virtual, es momento de poner en práctica el Windows 7 en nuestra máquina virtual. Para eso iniciaremos con la primera práctica, que es iniciar sesión, cerrar sesión, cambiar de usuario, apagar el equipo, personalizar el trabajo de escritorio, etc. Hay que recordar que iniciar sesión, cerrar sesión, cambiar de usuario, apagar el equipo, reiniciar, hacer clic, moverse por, arrastrar objetos, menú contextual, submenús, son algunas de las actividades que hacemos cotidianamente en una computadora física. Aquí solamente le daremos con una máquina virtual. Arrancar el ordenador. Hay que seleccionar el usuario. Desde el menú inicio. Cerrar sesión. Este procedimiento es aconsejable cuando el ordenador está siendo compartido por muchos usuarios y se ha concluido la sesión, pero no se desea dejar apagado el ordenador, por ejemplo, el de sala de profesores. Arrancar el ordenador y seleccionar usuario. ¿Cómo arrancamos esto? Desde el menú de inicio, apagando el equipo y reiniciar. Esta operación será útil cuando el sistema no responde y se debe de reiniciar el equipo. Si por el contrario se quiere apagar el equipo, la operación será apagar el equipo. Práctica número 2. El uso del ratón o mouse. Hay que recordar que hacer clic, doble clic, arrastrar objetos, el botón primario, el botón secundario, el menú contextual y los submenús son usados por el cursor, los cuales utilizaremos mediante la máquina virtual mencionado anteriormente. Ejercicio A. Se apunta al icono llevando a la papelera de reciclaje. Por consiguiente, se hace clic sobre él y se puede observar cómo se resalta, indicando que el objeto ha sido seleccionado. Por consiguiente, se arrastra hacia el centro del escritorio. Se pulsa el botón secundario sobre el icono y se observa el menú que aparece, el menú contextual de la papelera de reciclaje. Después se mueve el cursor hacia arriba y hacia abajo sobre las opciones de dicho menú y se puede observar cómo se resalta cada opción al ser apuntada. Después se mueve el cursor fuera del menú a una posición vacía del escritorio y se hace clic sobre este y se puede observar cómo desaparece el menú. Después se hace clic sobre una posición vacía del escritorio y se observa que no pasa absolutamente nada. Se arrastra la papelera de reciclaje a la posición del escritorio donde estaba. El botón secundario sobre una posición vacía del escritorio se observa cómo aparece el menú contextual distinto a lo anterior. Práctica número 3. Acceso de programas. Creo que esta es una de las prácticas que más nos gustan a todos, pues en esta podemos ver cómo accesar a Point, a Word, Excel y a otros programas como si estuviéramos manejando la máquina física, pero en nuestra VirtualBox. Hay que recordar que el menú de inicio, barra de tareas, barra de acceso rápido, área de notificación o estado, abrir programa, barra de menú y submenús son las que vamos a manejar en esta práctica. Práctica número 4. Administrar ventanas. Hay que recordar los conceptos de mi PC, botones de barra de tareas, aplicación, activa, barra de título, maximizar, minimizar, restaurar, cerrar, barras de desplazamiento. Estos conceptos son los que nos van a ayudar a hacer la administración de ventanas. Primer paso. Hay que apuntar al icono Mi PC. Después se hace doble clic sobre él. Lo que aparece sobre el escritorio es la ventana que más adelante se explica detalladamente, correspondiente al icono Mi PC. Se observa que en la barra de tarea han aparecido un botón. Indican las ventanas que están en ejecución.
Se utilizan los botones para maximizar y restaurar. Cuando esté la ventana restaurada, se trata de cambiar su tamaño y su posición. Después, se minimiza la ventana y se restaura desde la barra de tareas, haciendo clic sobre el botón de la ventana. Por consiguiente, se abre el programa Paint. Para eso, tienes que ir a Menú de Inicio, Mis documentos, y por consiguiente se abre un archivo. Si no hay archivo alguno, hay que llamar uno que se llame ejemplo txt o como lo deseen llamar. Por consiguiente, se tiene que volver a la ventana Mis documentos desde el botón de la ventana de la barra de tarea. Manteniendo presionada la tecla Control, se seleccionan 3 archivos, los que sean de Word. Aún seleccionados, clicar Archivo y después Abrir. Se activa un documento de los abiertos mediante un clic en el botón. Se restaura la ventana para hacerla pequeña y se observan las barras de desplazamiento. Se mueve por el documento desplazando las barras horizontal y verticalmente con el cursor. Se minimizan todas las ventanas de Word desde el menú contextual, botón secundario del ratón sobre el botón de ventanas de Word y por consiguiente a minimizar el grupo. Después, desde el menú contextual sobre el conjunto de ventanas Word, se experimentan los otros submenús, como lo es el cascada, mosaico vertical y el mosaico horizontal. Después, se cierran los documentos que abrió anteriormente y se puede observar que pueden ser identificados desde la barra de título. Después se trata de distribuir las ventanas recientes moviéndolas con clic y arrastrándolas a las barras de título, cambiando el tamaño de las ventanas, arrastrándolas con los bordes horizontales y verticales, y así poniendo fin a la práctica 4. Práctica número 5. La administración de archivos y carpetas. Se tiene que tomar en cuenta que los archivos deben de ser abiertos desde mi PC. Cabe recordar los conceptos mi PC, explorador, mis documentos, unidades de almacenamiento e impresión, barra de herramientas, vista de carpetas, directorio, árbol o rama, archivo, carpeta, nombre de archivo, extensión, crear archivo y carpetas, copia, pega, elimina, mover, ordenar, etc. Primer paso del ejercicio. Hay que familiarizarse con el programa barra menú de mi PC. En este se abre cada uno de los archivos, edición, ver, ir a, favorito, ayuda, etc. Por ejemplo, en el archivo se puede ejecutar tanto abrir un archivo o crear un archivo nuevo. Editor de un archivo que ya se ha guardado con anterioridad. Se puede modificar, entre otras cosas. Ver es la opción que muchos nos mandan para poder checar el archivo visualmente. Ir a se puede crear mediante accesos directos, ya que con un acceso directo te puede mandar al archivo. Favorito también depende de la importancia que este documento tenga y ayuda por si alguna vez te llegas a confundir. Por consiguiente, ya he explicado lo anteriormente, se puede observar la ventana de la izquierda. Se pueden observar las tareas comunes que la ventana le propone en este caso, así como los vínculos a otros sitios y el área de detalle de la carpeta actual. Esta venta aparece en lo que llamamos modo Windows. Por consiguiente, se presiona el icono Carpetas de la barra de herramientas. Se observa que ahora la ventana de la izquierda ha cambiado. Se puede identificar cada una de las carpetas y unidades de almacenamiento que se muestran. Esta apariencia es la que llamaremos modo carpetas. Después haremos el cambio de vista de carpetas. Ejercicio. Número 1. Se despliega el signo más de mis documentos y se sitúa en la carpeta mis imágenes. Ahora se cambia la vista de los detalles de las carpetas con el menú ver. Se selecciona sucesivamente el menú ver, lo cual lo mandará a vista miniatura, de ahí lista y por consiguiente a detalles.
y se puede observar las diferentes formas de presentar el contenido que ofrece cada una de estas opciones. En detalles, se trata de mover el tamaño de cada una de las columnas que se le presentan, nombre, tipo, tamaño, etc., fijando el cursor sobre las rayas separadoras de cada una de ellos. Cuando ya se haya familiarizado con esta operación, se presiona la barra nombre, tipo, tamaño varias veces y se pueden observar los resultados. Y con esto se concluye la práctica 4. Práctica número 8. Organizar el escritorio. Se tiene que tomar en cuenta los conceptos de icono, acceso directo, organizar iconos, crear acceso directo, borrar acceso directo, renombrar acceso directo, entre otros. Se tiene que también conocer el escritorio de Windows. Para ello se empezará el ejercicio. Número 1. Se distribuye por el escritorio los diferentes iconos que aparecen, seleccionando y arrastrando con el mouse. Si al arrastrar el icono vuelve al mismo sitio, despliega el menú contextual del escritorio con el botón derecho del ratón y se retira la marca de organizar automáticamente. Cuando ya los haya desordenado suficientemente, despliegue el menú contextual del escritorio con el botón derecho del mouse y se organizan por nombre, fecha, tamaño. Ojo, no hay que ejecutar ni eliminar los archivos o programas que están en el menú. Los iconos que hay en el escritorio generalmente han sido creados por el propio Windows. Ahora va a crearlos y modificarlos. Para ello, se tiene que situar el cursor en una posición vacía del escritorio y pulsar el botón secundario del mouse. Se tiene que mover el